Knox Podcast. My name is Leah Nicole, and I am so happy that you are here. Welcome. Here at Knox Podcast, we believe in a true living God that if you ask, seek, and knock, you will find. Actually, now that I'm thinking about it, the simple fact that you are watching this video and you've decided to tune in is probably because you're seeking something. So, how about we just pause for a second and together, wherever it is that you find yourself. I'm currently sitting, obviously, filming Knox Podcast, but wherever it is that you find yourself, maybe you're on a drive, maybe you're at home on your bed or your couch, or wherever it is that you are right now, I want us to together that we just ask the Lord, Lord, speak to me. Lord, I want you to touch my heart, maybe renew my mind, but we are going to be asking him. We're going to be knocking on that door, and I am sure that he will respond, and I pray that this video is a blessing to you. If you have got this far, again, welcome. I really want to thank everyone who's tuned in on the recent episodes, but today we have got to our 5th part of our 5-part series, A Roadmap to the New Year. Today's video is titled, All Things Work Together for Good. So again, I really do pray that you guys were blessed throughout this series. It feels really bittersweet that we've made it to the end of the series, but today we have a very special guest that I am very thankful and so happy for you guys to meet him and hear from him. And yeah, I hope that you guys are able to share this video and that you guys are able to like, and also just don't forget to subscribe so we can continue to make God's name known. Ok, so aquí tenemos a nuestro invitado de este 5º episodio. Tenemos a alguien muy especial para mí, yo sé para muchos que están viendo también, y yo le digo hermano Juan Luis, es el líder de jóvenes en nuestra iglesia, y gracias por estar aquí, hermano Juan Luis, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo se siente hoy? Bien, me siento bien, un poquito nervioso. Sí. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Luego de usted que nos concede para así hablar un poquito de la palabra de Dios. Sí. Mi nombre es Juan Luis Rodríguez, pero si no me conocen, no se están pidiendo nada. Sí. Pero si no conocen de Jesús, se lo están pidiendo todo en realidad. Sí. Y creo que estar aquí para mí es un placer. Sí. Como mencioné, hermano Juan Luis, ha sido una bendición para mi vida. Tenerlo como líder de jóvenes en nuestra iglesia, de verdad que no puedo decir más que ha sido de bendición. Es alguien que yo creo que estábamos hablando hace ratito que su humildad y su manera de ser tan genuina ha podido atraer a muchos jóvenes, y creo que no puedo dejar de decir que es una bendición. Pero ¿por qué no nos dice un poquito de usted y de cómo fue que usted pudo llegar a donde está ahora? Amén. Primeramente, yo creo que todo se mueve gracias a la misericordia de Dios. Yo creo que sin Dios no podemos estar aquí, porque cuando yo veo lo que está pasando conmigo, yo recuerdo de dónde yo vengo, de cómo empecé, como yo digo en una rima, que yo andaba una vida desordenada y vacía, pero cuando llegó a Jesús a mi vida, todo cambió. Yo recuerdo que vivía una vida desordenada, una vida vacía, y tratando de llenar mi vida con cosas materiales. Yo recuerdo que yo decía que yo vivía en un barrio donde el amor no existía, donde quizá mujer y bebida era lo que más quería, pero eso nunca llenó el vacío que mi corazón había, hasta que llegó Michelle y ahí me presentó al Mesías. Yo recuerdo que ella me invitó a la iglesia y yo llegué prácticamente así como yo era normalmente, con mis aretes, mis rayas. Yo recuerdo que cuando yo entré, los jóvenes se me quedaban viendo y diciendo, ¿sabe? Como a la vez una expresión como de miedo. Pero yo recuerdo que cuando salía de la iglesia, salíamos a tomar y eso, porque todavía no tenía un encuentro con Dios, sino era como visitando. Pero un día alguien llegó a predicar y el Señor tocó mi corazón. Yo recuerdo que cuando este hombre predicaba, de pronto empezó a tocar como una corneta, y yo sentí que todo se puso oscuro, y mientras él seguía tocando se ponía más oscuro.
y yo solamente lloraba y lloraba porque solamente veía un túnel con oscuridad. Pero de pronto empecé a ver un agujero con una luz. Y mientras ahí seguía tocando, la luz se ponía más grande, más grande. Wow. Cuando de repente yo sentí que caí. Pero cuando me levanté de ese lugar, ya yo no sentía peso, yo no sentía preocupación en mi vida. Y fue mi primera vez que tuve una experiencia con el Espíritu Santo. Wow. Y desde entonces estamos aquí. Yeah. Luego el Señor permite que en ese mismo tiempo Yeah. Michelle pueda venir aquí a este país, a Estados Wow. Unidos. Y hubo una separación que en Sí. verdad me fue bien dura para mí. Sí. Pero con el tiempo, firmemente en Dios, Sí. yo recuerdo que yo no tenía tanto tiempo en el Evangelio. O sea, tenía ese un poco, Ujú. o sea, no para como para estar tan fortalecido. Sí, sí. Y lo que me ayudó a mí a estar fortalecido fue que me quedaba en la iglesia, durmiendo en la iglesia. Yo duré un año durmiendo en la iglesia. Yo Wow. tenía dónde dormir, pero yo dormía en la iglesia porque prácticamente como Michelle estaba aquí, Sí. yo estaba allá en República Dominicana y esa era mi fortaleza, mi refugio en Dios era que yo dormía en la iglesia. Entonces eso nos daba que lugar a que tuviera unos malos pensamientos Sí. entraran a mi mente. Wow, eso. Pero Dios ha obrado de manera especial. Sí, y creo que es perfecto oír su testimonio y que usted pudo compartir eso porque como el título de este video que es Todo obra para bien, Amén. poder verlo aquí y oír esos procesos que tuvo que pasar, todo eso puedo asegurarme que el Señor se glorificó. Amén. Y hizo lo que tuvo que hacer con usted y con hermana Michelle y todo obró para bien. Amén. Pero en este episodio lo que queremos hacer es, como ya es el último episodio en esta serie, queremos básicamente como resumir un poco todos los temas que hablamos en el pasado, en los pasados episodios. Y yo sé que empezamos con una mente renovada. Amén. ¿Verdad? Y yo creo que eso es muy, muy importante no solo en el inicio de nuestro año, pero en nuestro diario vivir. Yo sé que nuestra mente es muy, muy poderosa. Estaba actually hablando con unas amigas el viernes y estábamos hablando sobre otro podcast que nosotras escuchamos también, pero una de las muchachas en el podcast hablaba de que nuestra mente, Juan Luis, es tan poderosa de que a veces hay veces que nosotros pensamos cosas que quizás no son verdad, o sea, no es real, pero because we think about it so much, porque lo estamos pensando tanto, nuestra mente no sabe cómo diferenciar la verdad con algo que nosotros estamos imaginando. So, cuando nosotros estamos repensando algo que ya sabemos que no es verdad, que es contrario a la verdad del Señor en nuestra vida, nosotros tenemos el poder con el Espíritu Santo de poder identificar esos pensamientos y decir, no, ¿sabes qué? Eso no es verdad, eso no viene de Dios. Pero a mí fue muy interesante recordarme de eso que escuché porque es muy real. Yo creo que a veces estamos muy distraídos en nuestro diario vivir y nos ponemos a pensar en cosas que es nuestra mente maquinando cosas que no es real, ¿verdad? Así es. Yo creo Yeah. que empezando así con una mente renovada, Uh-huh. yo puedo dar como el testimonio de que mi pensamiento como pienso ahora no es como pensaba antes. Yeah. Porque en mi pensamiento solo había, por ejemplo, maldad, solo había pensamiento pecaminoso. Sí. Pero cuando, es como decía en el testimonio, cuando Dios llega a mi vida, es que yo siento una transformación y el Señor renovó mi mente. Porque dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Yeah. aquí todas son hechas nuevas. Quizás en el principio que yo acepté a Jesús en mi vida, mi mente fue renovada, pero pasa algo. Es que durante este camino puede ser que nuestra mente se contamine. Yeah. Y aquí es que nos dice en Romanos, su capítulo 12, versículo 2, dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebe cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. Yeah. O sea, nos está diciendo que no copie los comportamientos de este mundo, Exactamente. como hablaban también al inicio de la serie. Ujú. Recuerdo cuando usted empezó, que decía que muchas veces uno se levanta Ujú. de su cama, lo Yeah. primero que agarra es su teléfono, Yeah. y esto es lo primero que va a estar en Ujú. nuestra vida durante Yeah. el día. Ujú. Pero cuando uno se levanta y tiene una mente Ujú. renovada, Ujú. nuestros pensamientos van a ser agradables para Dios, van a ser Definitivamente. diferentes en Dios. Sí. Amén. Correcto, correcto. No sé. Tiene mucha razón eso, porque en lo que lo estaba escuchando y estaba pensando en lo que estaba diciendo, yo creo que parte de renovar nuestra mente, o sea, eso, para hacer eso, nosotros estamos siendo intencionales cuando nosotros decidimos, no sabes qué, estoy pensando cosas que quizás no le agradan al Adiós. Señor o cosas que es contrario a su verdad. Entonces ahí tenemos la oportunidad de invitarlo dentro de nuestras vidas y ahí podemos ya comenzar a tocar un poquito en el segundo episodio como resumen otra vez. Es muy importante que seamos intencionales, hermano Juan Luis, y eso ha sido, creo que, una palabra que ha sido muy en inglés se dice loud en mi mente, porque yo creo que si no vivimos una vida con intención o sabiendo dónde vamos, va a ser muy difícil poder continuar, ¿verdad? Entonces no vamos a poder renovar nuestras mentes solamente por nosotros mismos. Tenemos que invitar que el Espíritu Santo entre y que esté con nosotros. Es como traía aquí, Ajá. perdón, cuando uno anda sin Dios, aquí dice malo pensamiento. Entonces en nuestra mente lo que va a haber malo pensamiento. ¿Por qué? Porque estamos caminando una vida sin Dios. Yeah. Y cuando nuestra mente nunca está vacía, nuestra mente siempre está pensando algo. Ahí es que tenemos que tener, qué está pensando nuestra mente, porque puede estar pensando cosas buenas, pero depende quién está en tu corazón. Pero cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, tu pensamiento puede ser diferente. Sí. Dice el Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi pensamiento. Y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. O sea, el salmista le está diciendo, Señor, examíname. Sí. Mira mi pensamiento. Si tú crees que hay algo en mí, quítalo de mí. Pero para darle ese acceso a Jesús o a nuestro Dios para que nos guíe, debemos dejar que entre a nuestro corazón para que nos guíe a la mejor dirección. Absolutamente. Para que no llevarnos por el camino que sean de perdición. Ya, y eso también me pone a pensar de que, ok, estamos hablando, ¿verdad?, de renovar nuestra mente y también de invitarlo adentro. Yo creo que, como decíamos, va a ser muy quizás difícil poder identificar los pensamientos que no vienen de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es clave invitarlo adentro, porque Amén. con la ayuda del Espíritu Santo Él va a ir como dijo usted, examinando nuestro corazón, examinando nuestra mente, qué es lo que nos está afligiendo, qué es lo que nos está preocupando, pero como vuelvo a mencionar, va a ser con la ayuda de Dios. Sí. Yo puedo decir que caminaba sin la dirección de Dios. Yeah. Quizás yo iba a camino, yo recuerdo que yo tenía que tomar desde los viernes hasta los domingos, yo pasaba tomando. Wow. O sea, la dirección que yo llevaba era rumbo a la perdición. Sí. Pero cuando uno invita a entrar a Jesús en el corazón de uno, ya nuestros pasos son dirigidos por Dios. Porque según el verso que tenemos de la que ustedes usan para la serie de este episodio, el Salmo 37, 23, que dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Sí, yo creo que si uno no tiene a Jesús en su corazón, nuestros pasos no son ordenados. Yeah. Y esto me lleva a que los otros días yo estaba en el gimnasio y yo estaba brincando las cuerdas como me gusta brincar,
y yo sentía como que estaba fortaleciendo la pierna. Ajá. Entonces, ese día yo estaba trabajando pierna en realidad. Y después me pongo en la prensa Ujú. para hacer peso para la pierna. Ajá. Entonces yo dije, wow, quizá estoy fortaleciendo mi pierna. Y llegó a mi mente que quizá lo más importante no es fortalecer mi pierna, sino saber hacia dónde van mis pies. Oh, wow. Entonces yo me puse me detuve y dije, ok, yo estoy fortaleciendo mi pierna. En realidad esto no es lo más importante. Ujú. Como le digo, lo más importante es saber hacia dónde van tus pies, Yeah. hacia qué dirección van tus pasos. Yeah. Por eso tenemos que tener en cuenta hasta qué dirección, hacia qué dirección van nuestros pasos dirigidos. Wow. Debemos asegurarnos que nuestros pasos vayan a la mejor dirección, Wow. a ese mejor camino. ¿Cuál es el camino? Jesús, la verdad. Yeah. Si tus pasos van directo a la verdad, tú vas a tener éxito. Sí. Yo creo que es muy hermoso de la manera que el Señor nos puede hablar. Ese ejemplo que dio usted ahorita, que estaba en el gimnasio. Y yo creo que la única forma, hermano Juan Luis, que el Señor capta nuestra atención de esa manera como lo hizo, en algo que quizás uno Sí. puede pensar que es tan sencillo, Sí. es únicamente cuando estamos conectados a Él. Amén. Y yo he notado que, y quizás usted también puede decir lo mismo, pero cuando he quizás pasado días que no oro o quizás no estoy conectada, yo veo que el Señor quizás no me habla de esa misma manera porque no ando enfocada, no estamos conectados con Él. Pero por eso es tan importante mantenernos conectados con Él, porque cuando estamos conectados a Él, vamos, nuestros oídos y nuestros ojos, nuestro caminar va a ser mucho más claro y vamos a poder identificar mucho más mejor cuando Él nos quiere hablar o cuando Él quiere que nosotros veamos algo de otra forma o quizás Él quiere que hagamos algo diferente. O sea, es muy importante. Amén. Mientras habla, yo creo que a uno permanecer conectado es que nos va a ayudar a escuchar la voz de Dios. O sea, Yeah. mientras más tiempo tú pases conectado, esa conexión te va a hacer conocer la voz de Dios. Sí. Porque por ejemplo, la conexión con nuestro Dios sucede a través de la oración. Sí. Es como que uno se puede conectar y conectar a través de la oración. ¿Y qué es la oración? La oración es hablar con Dios. Y mientras tú estás conectado, tú puedes fácilmente identificar qué es la voz de Dios que te está hablando. Exactamente. Por ejemplo, yo puedo dar de testimonio, no sé si poner el ejemplo, como estoy trabajando con los jóvenes, como me dijo. Yo este año estoy tratando de hacer como más conexión con ellos, Sí. con los jóvenes. Y yo puedo decir que hay jóvenes, por ejemplo, que yo he tratado con ellos. Yeah. El año que pasó tuve una buena conexión con ellos. Pero tengo que ser sincero que hay con algunos jóvenes que todavía no he tenido esa Sí. cercanía de cómo conectarme con ellos o de estar conectado con ellos fervientemente. Sí. Por ejemplo, si uno de los jóvenes me llama ahora, por ejemplo, hay jóvenes que me pueden llamar Ajá. de un número desconocido, Sí, un número que yo no sepa. Me dice, Dios le bendiga, hermano Juan Luis, y me habla. Por la voz, quizá como yo no tengo una conexión con ellos, Yeah. no lo voy a poder conocer bien. Sí. Por ejemplo, pero ya hay jóvenes, por ejemplo, está el hermano Jonathan, Sí. están ustedes, Ajá. que yo traté una conexión con ellos durante el año. Si él me llama y me dice de cualquier número, me dice, Dios le bendiga, hermano Juan Luis. Yeah. Ya por la voz, porque yo tuve una conexión constante con él, Yes. yo lo voy a saber que él. Entonces, esto me lleva a entender que mientras más tiempo yo pase con Dios, más voy a conocer la voz de Dios y voy a saber cuál voz es que me está hablando. Exactamente. Eso, yo pienso que si nos mantenemos conectados en Él, Yes. vamos siempre a conocer. Eso es siempre eso. muy cierto y muy lindo, porque también me pongo a pensar en lo contrario, ¿verdad? Porque si ahora nuestras mentes y nuestro caminar está yendo más en las distracciones de nuestro diario vivir o quizás con lo que el mundo nos quiere ofrecer o lo que nos dice el enemigo, nosotros vamos a estar enfocados ahí, vamos a estar conectados ahí, ¿verdad? Todo depende a qué estamos conectados. Si yo estoy conectándome solamente con los quehaceres, con estar ocupada, con estar distraída, tal vez estoy escuchando cosas que no le agrada al Señor o quizás estoy viendo cosas que no le agradan. Todo depende de qué estoy conectada. Y como dice usted, si nosotros estamos conectados al Señor, si vamos a Él en oración, si abrimos nuestros corazones a Él,
O sea, todo va a fluir. Todo va a fluir. Yeah. Es, por ejemplo, también yo puedo poner ejemplo, yo uso audífonos y cuando tú lo vas a usar por primera vez, tú lo prendes, tú tienes que hacer una conexión, pero ya que ya está reconocido que se conectan, tú solamente lo prendes y rápidamente conectas porque ya hay una conexión entre el Bluetooth y mi teléfono. Yo pienso que también debe ser así la conexión con Dios, que uno puede estar en su carro y el Señor nos hable y rápidamente uno conecte con Él. Es lo que tenemos que tratar si estamos distraídos, nada más conectados en las cosas del mundo. Entonces esto es lo que vamos a recibir nosotros y como vamos a recibir esa carga, esa es la que vamos a impulsar. Muchas veces si yo estoy en mi trabajo y yo empiezo a conectarme con cosas negativas, todo lo que entra a mi vida es negativa. Cuando llegue a casa, lo que yo voy a impulsar fue de lo que me recargué, de cosas negativas. Es necesario que nos conectemos en Dios para que seamos de bendición. Amén. Porque, por ejemplo, yo tengo un ejemplo. Es como, somos nosotros, el ser humano. Si nosotros estamos conectados del mundo, no vamos a funcionar de la forma que Dios quiere. Entonces, en nuestra vida no va a ser de bendición para otro, nos va a ser de bendición para uno mismo, porque uno está conectado en el lugar equivocado. Por eso en ti no pasa nada. Pero cuando, yo creo que, ahora me llega esto a la mente, que nosotros tenemos, el ser humano, tiene momentos importantes. Tiene fechas importantes que marcaron su vida. Por ejemplo, yo puedo decir, cuando a mí me avisaron para llegar a este país por primera vez, para mí ese es un día importante. Una fecha importante, ¿verdad? Sí. Cuando Natán nació, o Eliel, para mí es una fecha importante, porque fue el día que ellos llegaron a mi vida. Pero yo creo que el día más importante del hombre es cuando tiene una conexión con Dios. Es cuando llega a conectar con Dios. Un encuentro con Dios y conecta con Jesús. Cuando tú conectas con Jesús, tú eres luz. Tú puedes ser de bendición. Cuando tú estás conectado con Él, tú puedes dar tu luz. Puedes bendecir a alguien. Un simple Cristo te ama. Puede ayudar a una gente. Porque un simple Cristo te ama. Y quizás tú dices, bueno, yo soy luz. Pero ¿cómo va a ser luz si no estás conectado de Jesús? Para uno poder ser luz, tiene que estar conectado de la verdadera luz, que es la luz del mundo. ¿Quién es? Es nuestro Señor Jesús. Entonces debemos estar conectados en Él. Dice que es la vida verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Desconectados de Él, no somos nada. Estamos apagados. Nuestra vida no fluye como debe de fluir. Por eso debemos de estar conectados a Él. Amén. Siempre conectados a Él para que sea de bendición. Me encanta eso que trajo hermano Juan Luis y que tomó el tiempo para traer esa presentación tan linda y tan hermosa. Y todo lo que dijo es verdad, es cierto. Y mucho de lo que dijo hermano Juan Luis, no es hermano Juan Luis que lo está diciendo. O sea, eso viene de la palabra de Dios. Que nosotros tenemos que ser la luz en la oscuridad, ¿verdad? Y también, si no nos mantenemos conectados al Señor, como dijo hermano Juan Luis, nuestra vida vamos a andar en la oscuridad. O sea, no podemos esperar que nuestro caminar o que andemos en lugares buenos si no estamos conectados al que nos va a guiar a esos lugares de bendición. Por eso, ahora, para tocar un poquito en el episodio 4 de mantenernos en la palabra del Señor, es tan importante nuevamente, vuelvo y repito, la importancia, hermano Juan Luis, de no solamente invitar al Espíritu Santo, mantenernos conectados, pero tener la mapa verdadera que el Señor nos ha dejado, que es la palabra de Dios. O sea, no vamos a poder combatir lo que el enemigo nos va a presentar si no tenemos la palabra de Dios, que es nuestra espada, que es lo que el Señor nos ha dejado para poder avanzar y para poder continuar. Yo me recuerdo que en el último episodio hablábamos de cuando el enemigo trató de tentar a Jesús. Y todas las veces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Le respondió por la palabra de Dios. Sí, era como también predicaba, cuando predicamos, todo lo que fue como un debate de la Escritura, porque cada vez que él lo tentaba a Jesús,
Jesús le decía, escrito está. O sea, le hablaba por la palabra. Yeah. O sea, su respuesta era basada en la palabra. Yo creo que de la única manera que vamos a resistir al enemigo es si permanecemos en la palabra. Yeah. De la única forma que vamos a resistir la tentación es si permanecemos en la palabra. Porque es la palabra que nos van a dar la fuerza, es la palabra que nos van a dar la sabiduría y el entendimiento para saber con qué estrategia viene el enemigo. Porque él puede maquillarnos las cosas y hablarnos como por la palabra. Porque él le dijo a Jesús en una ocasión, que escrito está, que a su ángel le mandará para que te guarde. Pero Jesús volvió y le respondió, por la palabra. Yeah. Yo creo que si nos sometemos en la palabra, es donde vamos a tener el recurso necesario para poder vencer cualquier tentación, para vencer cualquier obstáculo del enemigo. A veces llegan preocupaciones a nuestra vida, llegan dificultades en nuestra vida y queremos que tal vez alguien nos hable o queremos que un amigo se nos acerque y nos dé una palabra. No, pero ya tú tienes la palabra. Hay situaciones que no dependen de un amigo, que no dependen de un familiar, de nadie, sino del Señor, de su palabra. Y ahí es que tú la puedes encontrar. Tu respuesta. Absolutamente. Y por eso, hermano Juan Luis, es tan importante que verdaderamente escudriñemos la palabra del Señor y que la mantengamos cerca de nuestro corazón, pero que no solo la leamos, pero que dejemos que la palabra de Dios nos transforme, porque eso es lo que quiere hacer la palabra de Dios. O sea, cualquiera puede leer la palabra de Dios, mucha gente quizás ha leído la palabra de Dios, pero no ha dejado que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer, que es transformar nuestro pensar, nuestro caminar. Y por eso, otra vez vuelvo a decir, es tan importante conocer la palabra de Dios, porque tantas veces oigo a las personas que dicen, no, pero el Señor no me habla, el Señor no me habla, el Señor se ha olvidado de mí, pero eso no es cierto. Todos los días el Señor está dispuesto a hablarnos. Porque la palabra es nueva cada mañana. Y tenemos la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y que nos habla si nuestro corazón está dispuesto a oír y tiene ese deseo de oír del Señor, Él lo puede hacer. Amén. Y aceptar, porque muchas veces leemos la palabra, como te decía, y no la aplicamos en nosotros. Yo creo que para ver un cambio en otra persona, también nosotros tendremos que aplicar lo que está en su palabra. Hay alguien que dice que si tu vida no es un mensaje, en tu mensaje no hay vida. Wow. O sea, si por ejemplo, tú escuchas la palabra o tú lees la palabra, tú la lees solamente por leerla y no hay una transformación en ti, no deja, como dice usted, que el Espíritu Santo transforme cada área de tu vida. ¿Qué te está diciendo a través de la palabra? Pero hay veces que uno lee la palabra y dice, no, esto no. O sea, hay pedacitos que no lo aplica en su vida. Entonces es necesario que lo apliquemos en nuestra vida primeramente para que sea un testimonio andante. Exactamente. Y volviendo a lo importante que es mantenernos conectados. Actually, ahorita se me vino a la mente eso. Antes que usted viniera, estaba aquí en el cuarto, estaba orando y preparando. Y estaba orando y le estaba diciendo al Señor, Señor, por favor, guía mis pasos, ayúdame, dame la sabiduría que necesito y quiero entender tu voluntad, quiero hacer tu voluntad y quiero que me hables. Pero, y como le digo, es tan importante mantenernos conectados porque, y yo sentí que lo único que el Espíritu Santo me dijo en ese momento, porque yo le estaba presentando algo. Y muchas veces, como me pasó en ese momento a mí, el Señor nos va a dar la respuesta, hermano Juan Luis, o el Señor nos va a hablar, pero no solamente tenemos que pedirle al Señor que nos hable, pero también que nosotros estemos dispuestos a aceptar la voluntad del Señor, que aceptar lo que Él nos quiere decir, porque eso, yo creo que eso es muy grande también, porque, o sea, me ha pasado a mí, nos pasa todo el tiempo que el Señor nos va a responder y quizás no va a ser lo que nosotros quisimos, pero tenemos que aprender a rendirnos a Él y sea lo que sea que Él nos va cómo Él nos va a responder,
confiar que Él sabe lo mejor Lo que- y de que todo obra Obra para para bien. bien. Amén. Yes. Escuchándola hablar, Ujú. me recuerda que el año pasado yo iba a República Dominicana, Ujú. pero yo iba ahí solo, Ajá. sin la familia. Pero a la Una vez, vacación. no era como vacaciones solo. A mi mamá en ese tiempo la iban a operar Okay, okay. y también tenía que resolver otro asunto. Pero yo nunca he viajado sin la familia. Entonces yo no me sentía como bien. Yeah. Entonces yo empecé a orar para ver Ujú. qué Dios quería, si era la voluntad de Dios. Sí. Pero en eso que estoy orando, le pedí oración a la hermana Sadie y ella dio una palabra a mi vida y la palabra que ella me daba, yo le dije, ¿o será que el Señor no? O sea, el Señor me habló a través de ella Sí. y él me dijo, sigue orando. Entonces yo seguí orando. De pronto hablo con la mamá de María, la mamá de Okay. Leslie, saliendo de la oración de la iglesia, cuando íbamos a orar a las 5 de la mañana, ella me saludó y entonces ahí practicando con ella, le dije que iba a Santo Domingo. Ella me dijo, que le vaya bien a todos. Y yo le dije, no, que voy solo. Entonces ella me dio una palabra de nuevo y dijo, se escucha como un poquito, no sé, Repetitiva tal ajá. vez. Y como ella me decía que ella nunca ha viajado sola, siempre viaja con la familia. Ajá. Yo dije, quizá el Señor está hablando y no quiere que yo vaya, porque yo no me sentía bien. Pero de pronto mi mamá me llama y dice que no la van a operar. Y yo dije, pero tenía que ser otro asunto. Ujú. Pero entonces luego otra persona me habla y me dice, me soñé que tú viajabas pero que te devolvías. Wow. Y yo dije, no, el Señor no quiere que yo vaya. Entonces un día antes cancelé el vuelo y todo. Wow. Un día antes para irme, Yeah. cancelé el vuelo. Pero lo que le quiero decir es que ha sido bueno unas vacaciones. Si es por mí mismo fuera bueno tomar unas vacaciones. Yeah. Pero cuando estamos decididos a escuchar la voz de Dios y aceptar los planes de Dios, Ujú. aunque nos duela, aunque no es lo que queremos, tenemos que escucharlo porque todo obra para bien. Para bien, sí. So, ahora para entrar al tema de este episodio, que toda cosa, todo obra para bien. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Amén, amén. Entonces, la razón por la cual queríamos rápidamente resumir todos los episodios anteriores es porque, como hablaba con mi hermano Juan Luis antes de que comenzáramos a grabar, el propósito de esta serie era traer un mapa para el inicio del año, ¿verdad? Pero no solo para el inicio del año, esperamos en Dios que estas cosas que el Señor pues, puso en nuestros corazones lo podamos poner a práctica y podamos meditar en eso, ¿verdad? Pero como hablaba con mi hermano Juan Luis, nuestro año va a estar lleno de altas y bajas. Van a haber momentos que nos sentimos muy bien, nos sentimos alegres, contentos, pero también van a haber momentos a donde quizás no nos sentimos así. Bien. Van a haber momentos tal vez de soledad, ahorita que me siento un poquito enferma, pero me decía hermano Juanis, todo obra para bien. Pero sí, queremos ser honestos y queremos ser reales, que en la vida no todo va a ser color de rosas, pero todo proceso que pasamos, toda cosa que se nos presenta en la vida, el Señor lo permite, ¿verdad? Amén. Y es porque el Señor quiere enseñarnos algo. Y yo creo que una oración que también oro frecuentemente es, Señor, ayúdame a entender qué es lo que me estás enseñando ahorita. Y no permitas que no aprenda lo que tú me quieres enseñar, porque yo sé definitivamente, hermano Juan Luis, que no hay temporada y no hay momento en nuestra vida donde el Señor no nos está tratando de enseñar algo o de cambiar algo en nosotros. O capacitándonos para yo otra vez estaba orando hoy en la mañana y se me venía a la mente algo que he escuchado que
siempre me quebranta, siendo honesta, donde yo le decía al Señor, cambia esta situación y así, y lo único que el Espíritu Santo me recordaba era, tú tienes que cambiar primero. Y eso es algo que me impacta mucho, hermano Juan Luis, porque no quiero tanto moverme del tema, pero muchas veces el Señor va a tener que cambiar algo en nosotros primero para después ver el cambio, porque como hablábamos, nosotros somos la luz, hermano Juan Luis. Gracias al Señor que nos ha alcanzado y que está haciendo su trabajo dentro de nosotros, pero regresando a lo que decíamos de que todo obra para bien, todo lo que vamos a pasar en nuestra vida, en este año, en este mes, en esta semana, si estamos atentos y si estamos dispuestos a mantenernos conectados, el Señor se va a glorificar. Amén, amén. Yo creo que este verso es como, nos sirve de una promesa que el Señor nos está haciendo. O sea, nos dice que a los que ama, o sea, que para los que ama, todo obra para bien. O sea, te está diciendo, mira, no importa lo que te está pasando, yo voy a estar ahí. Yeah. Todo obra para bien. Y es como el ser humano, todos nosotros tenemos dificultades, vamos a tener pruebas, vamos a tener tiempos duros en nuestra vida. Y ahí es que vamos a hacer la diferencia, los creyentes. Porque cómo reaccionamos, cómo actuamos en esa prueba o en esa circunstancia que estamos pasando. ¿Por qué? Porque todo obra para bien. Eso puede ser que sea de bendición hasta para otro. Yeah. Porque en el momento que te llegue una prueba, que te llegue una dificultad y tú sigas, bueno, yo voy a seguir confiando en Dios. Yeah. Esto obra para bien. Otra persona que te está viendo va a decirme, a pesar de que está pasando ese proceso, a pesar de que está pasando eso, sigue conectado. Yeah. No se desconecta. Yeah. O sea, tú sigues confiando en que todo va a obrar para bien. Yeah. Eso yo puedo entender que a pesar de lo que pasemos, Dios siempre está ahí. Yeah. Dios te está diciendo, mira, no importando lo que tú estás pasando, yo estoy ahí a tu lado. Y no tenía planeado leer el verso que sigue después del 28, pero creo que de verdad es clave también y quiero que nos enfoquemos un ratito en eso. Pero el verso 29 dice, sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, en lo que estaba leyendo esto, y vamos atrás al versículo 28, donde dice que sabemos que Dios hace todas las cosas ayuden para bien. Ahora, si nosotros pensamos en lo que sea que es la cosa, o sea, tal vez puede ser algo que nos esté preocupando o no sé, usted puede pensar qué es lo que usted, qué es la cosa para usted ahorita, ¿verdad? Y yo creo que lo que a veces nos podemos olvidar es de que sí todo va a orar para bien, pero el proceso para llegar a lo bien no va a parecer bien para nosotros. Pero la única forma para que, ahora vamos al verso 29 que dice también sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, en el proceso de la cosa que estamos pasando para llegar a lo bien, como decíamos, ese proceso quizás no va a ser tan cómodo o tan fácil, pero lo que pasa en ese proceso es que el Espíritu Santo nos transforma, hace algo nuevo en nosotros para que el fin, lo que es bueno, es ser la imagen de Dios. Eso es lo bueno y ese es el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Eso debería de ser nuestra meta, hermano Juan Luis, que yo creo que a veces nos distraemos y no nos acordamos que eso debería de ser nuestro anhelo, de parecernos más a Él, de que sí, Él le importa nuestros deseos y Él los va a contestar conforme a su voluntad, pero la bendición más grande es de que sí todo va a obrar para bien, pero durante el proceso me estoy pareciendo más a Él, porque me procesó, me hizo tal vez que mi mente
pensara de Pensara otra diferente. forma. Quizás mis ojos ven cosas ahora Diferente. de la manera que él lo ve. Exactamente. Y eso yo creo que eso fue algo que me habló ahora en la mañana también. Wow. Y dije, wow, eso es muy, muy lindo. Wow. Bien, bien, bien bonito. Yeah. Sí, yo creo que el proceso, a veces el proceso que pasamos, podemos decir, esto que estoy pasando, o vamos a poner que las cosas que otro esté pasando puede ser tan difícil, quizás tú le dices, oh, todo va a estar bien, pero quizás uno no lo entiende en el momento, ese proceso tan duro que está pasando. Y es como, podemos ver como el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, Yeah. Lo que él pasó, ese sufrimiento, Yeah. que fue maltratado, que fue golpeado, pero ¿a qué llevó eso? Para salvar toda una humanidad. Yeah. Lo que venía atrás de eso era una bendición más grande que hasta ahora se está hablando. Yo pienso que eso que pasamos, o los procesos que pasamos, como te decía, pues para llevarnos a otro nivel más de gloria. Quiero leer en Santiago 1, versos 2 a 4, que dice: Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Yo creo que algo que aprendí cuando comencé una relación así más íntima con el Señor, y que he aconsejado a algunas personas en mi vida cuando estamos pasando por momentos difíciles, hermano Juan Luis, es de que esa es una oportunidad de conocer más al Señor. Como decimos, toda cosa obra para bien. Entonces, como dice este verso, para otros quizás suena esto crazy o de locos, de que nos tenemos que sentir felices cuando pasamos por todas dificultades. ¿Pero por qué? Porque, como dije, eso es una oportunidad de ver y conocer más al Señor. Amén. Y yo creo que si lo vemos de esa manera, mucho de lo que estamos pasando cambia. O sea, esa mentalidad en nuestra mente de que, no, es que la estoy pasando muy mal, nada está fluyendo como yo quiero, o sea lo que sea. Si nosotros pensamos, ok, esa es una oportunidad de yo rendirme al Señor, de yo entregárselo al Señor, eso va a cambiar mucho. Cuando yo pienso en muchos de los procesos que yo he pasado, no lo hubiera podido pasar sin el Señor. Y solamente es por sus fuerzas. Y yo creo que, como hablábamos antes, todos los procesos que estamos pasando o que pasamos, el Señor quiere enseñarnos algo. Él quiere mostrarnos algo o transformar algo dentro de nosotros. Amén. Eso me recuerda, es como un pequeño testimonio de cuando yo estaba en mi inicio allá en mi iglesia, en el Evangelio. Yo recuerdo que Michelle y yo vivíamos, yo y ella llegamos juntos al Evangelio, y yo recuerdo que nosotros vivíamos en un lugar, una casa con más personas. Ajá. Pero resultó que esa persona tuvimos como un pequeño, no sé cómo llamarle, un pequeño conflicto. Sí. Y nosotros tuvimos que salir Okay. de la casa de donde vivíamos. Prácticamente no sabíamos dónde ir porque yo estaba trabajando durante ese tiempo, y recuerdo que en ese tiempo que pasó eso, dejé de trabajar. Entonces no tenía dónde ir. Y yo recuerdo que teníamos como 1,000 pesos dominicanos, viene siendo $20. Wow. En ese tiempo como $20. Entonces Michelle recuerdo que me dijo, no te preocupes, vamos a alquilar una habitación. Solamente que había una cama y como una estufa, y vamos a poner la ropa que tú lleves. Entonces cuando fuimos a rentar donde la mujer, Michelle me dijo, mira, tú tienes 1,000 pesos, con esos 1,000 pesos pagamos 2 depósitos, que son 600, Yeah. o sea, 300 y 300, y los 400
para comer algo y eso. Pero cuando fuimos a hacer el depósito, teníamos que dar los 1,000 pesos. O sea, todo lo que teníamos. Entonces dimos todo lo que teníamos. Wow. Y no teníamos con qué comer, no teníamos cama donde dormir, no teníamos nada. Yo recuerdo que el primer día que teníamos la habitación, dormimos en el piso porque no teníamos nada, solo un palito donde enganchábamos la ropa. Pero yo me ponía a llorar porque como yo siendo hombre, estaba pasando esa situación a Michelle. Y era bien triste ese proceso que pasaba. Pero yo recuerdo que ella me decía, no te preocupes, que aquí van a haber tantas cosas que no van a caber. Ella lo estaba declarando por fe. Pero yo dije, wow, ¿por qué yo estoy pasando este proceso tan fuerte? Pero ya como ella se sentía más confiada, más gozosa, como en el verso, se mantenía como gozosa, a pesar de que tenía su confianza depositada en él, en Dios. Pero recuerdo que como 3 días de haber dormido en el piso, yo recuerdo que iban hermanos a visitarnos y uno lo esperaba afuera porque no quería que entraran y vieran que nosotros no teníamos nada. Solamente una sábana tirada en el piso del mío. Pero un día limpiando la iglesia, alguien llegó y me dijo, Juan Luis, te buscan en tu casa. Y cuando nosotros fuimos a ver, que yo dije, bueno, le dije a Michelle, ¿cómo vamos a hacer? Porque la gente que están ahí van a querer entrar de seguro a la casa y van a ver que no tenemos nada. Pero cuando llegamos, había una ustedes le dicen troca, equipada con todo, donde tenía cama, tenía estufa, tenía todo, tenía una compra, y hubieron tantas cosas que no cabían. O sea, yo no entendía el proceso, pero Dios me estaba preparando para algo. Y mira para qué, que después que tuvimos todo eso, con el tiempo Michelle viene aquí a Estados Unidos y yo me quedo solo. Al lado de mí se mudan una pareja, no tenían nada. Entonces, yo veía eso, me reflejé en lo que pasé, en el proceso que pasé. Entonces, ¿qué yo hice? Todo lo que tenía, se lo pasé a esa pareja. Todo. Solamente dejé la cama. ¿Por qué? Porque fue como algo que Dios le regaló a Michelle. Porque Michelle decía, la cama que yo quiero es rojo vino. Y así fue que Dios se la regaló. Y por eso nunca la regalé. Pero Dios, en medio del proceso que pasé, Dios trabajó en mí. Para cuando yo vi esa pareja que pasó el mismo proceso, yo digo, mi corazón dijo, todo pasó, se lo di a esa persona. Yo pienso que Dios trabaja con uno en medio del proceso, en medio de las dificultades, y está ahí como tratando de cambiar algo en ti. Por ejemplo, lo que yo vi en eso, yo sentí amor en darle eso. Es lo que yo sé, lo que Jesús haría. Y yo pienso que eso es lo que pasa cuando tenemos un corazón agradecido, hermano Juan Luis, porque en ese proceso, como dijo usted, sí fue difícil pasar eso como esposo, como dijo usted, pero gracias a Dios que usted tenía hermana Michelle que estaba ahí y que ella pudo hablar vida sobre usted y que tenía fe, porque yo creo que como sabemos, sin fe es imposible agradar a Dios, pero a veces nosotros tenemos que tomar pasos de fe y el Señor va a ir delante de nosotros. Y no solo eso, pero yo creo que también, yo me imagino que usted en ese proceso había momentos donde se sentía quizás débil o mal, pero sabemos también que en nuestra debilidad y en nuestros momentos difíciles es cuando la fuerza del Señor se perfecciona. Y volvemos, o sea, todo obra para bien. Todo obra para bien. Yo puedo decir que Dios ha obrado en mí. En mínimas cosas, yo he visto la mano de Dios obrando en mi vida y puedo entender que todo lo que me pasa obra para bien. Y muchas veces yo pude aprender también que muchas veces uno puede cambiar esos planes que Dios tiene. Muchas veces Dios tiene un plan contigo, pero tú por no aceptar ese plan que Dios, por no querer pasar el proceso, entonces cambia el plan de Dios. Y lo puedo identificar. Y recuerdo que cuando yo iba a sacar mi licencia de conducir, yo tenía mucho manejando con mi permiso, porque yo tenía miedo al inglés. Porque yo sabía que me iban a dar la instrucción en inglés y por eso yo no iba. Y un día me decidí a ir. Entonces cuando fui a coger la práctica, recuerdo que el instructor que me llevó a otra joven y a otro muchacho
para que cogiéramos la clase juntos. Y cuando fuimos al lugar para el examen de manejo para la licencia, el instructor quería poner a la chica de primero, porque no, quería ponerme a mí para que la chica viera cómo era todo. O sea, él quería darle un privilegio a ella para que ella pudiera pasar el examen. O sea, yo quería ser como el segundo para ver cómo era todo. Sí. Y él me dijo, no, tú, Juan Luis, y yo no quería. Entonces, él volvió y me insistió, y yo dije, ok, bueno, vamos a sentar, vamos a hacerlo así. Entonces, cuando me pusieron a la instructora que me habló inglés, yo le dije que no sabía el inglés. Ella me dijo que no te preocupes. Wow. Pero me dijo, no problem. Entonces yo dije, ok. Entonces, pero cada vez que ella me daba una instrucción, ella me hacía la seña. Wow. O sea, cada vez que ella me decía a la derecha, me hacía la seña. Se me hizo más fácil. Entonces así fue. No duré 5 minutos y lo hice. Wow. Entonces, cuando le tocó a la muchacha y a los otros, le cambiaron la instructora. Entonces le pusieron una diferente que solamente me dice ella, porque ellos no sabían inglés tampoco. Wow. Ese era el problema, que ninguno sabíamos inglés. Wow. Y entonces dice que no, la instructora iba así, solamente le decía y no le decía señas. Y yo dije, wow, muchas veces uno puede cambiar los planes de Dios. O sea, todo obra para bien. Sí. Dios puede usar a otra persona, quizá para quererte, no vamos a meterte en pie o que te impulsa a golpearte o te golpea. Solamente eso te va a llevar a una bendición. Quizá te está empujando, quizá para el fracaso, pero te está empujando hacia la bendición que Dios tiene para ti. Yo creo que debemos de aceptar la voluntad de Dios, porque es buena, agradable y perfecta. Absolutamente. Ok, so para concluir este quinto y final episodio de nuestra serie Roadmap to the New Year, no mencionamos, pero hermano Juan Luis es un experto en poemas o rimas, como él dice, y yo le había presentado la idea cuando hablábamos sobre este episodio al inicio, de que pensaba que fuera una buena idea que él hiciera una rima, básicamente resumiendo todos los episodios, ¿verdad? Amén. Y gracias a Dios que se dejó inspirar y que ha traído una sorpresa que me aseguro que va a ser de bendición para ustedes, hermano Juan Luis. Gracias otra vez por su sí, por compartir con nosotros hoy. Amén. Le doy gracias a usted por invitarme siempre. También gracias al hermanito Misa, que siempre está ahí detrás de cámara. Sabemos que sin él esto tampoco sería posible. Amén. Empezamos con la entrada. Episodio 1, una mente renovada, donde Dios cambiará tu mente a una nueva temporada con mejores pensamientos a la etapa pasada, y no copie los comportamientos de este mundo, más bien deja que Dios te transforme desde lo más profundo, y tus pensamientos tendrán un cambio rotundo que te llevarán a pensar de la forma correcta. Recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, así que invítalo a entrar a Dios en tu corazón, para que Él guíe tus pasos a la mejor dirección de aquel camino que parecen buenos, pero son de perdición, que te llevan rumbo a la destrucción. Solo caminando con Dios tendrá paz, alegría y protección. Así que permanece conectado, camina con el gran yo soy, el que siempre está a tu lado, que te conoce antes de que en el vientre fuiste formado. Mantente conectado y tendrás buenos resultados, ya que separado de Él, buenos resultados nunca vas a tener. Y esa es la vida verdadera. En Juan 15 lo pude leer, que tú puedes dar mucho fruto si permaneces en Él, pero si te desconectas nunca lo vas a tener. Permanecer conectado es la mejor decisión. Que cómo lo puedes hacer a través de la oración. Desconéctate del mundo y de su contaminación, y conéctate con Dios a través de la adoración. Y permanece en la palabra, permanece sí, pero en todo tiempo, para que agarres sabiduría y un buen conocimiento para hacerte un vencedor, porque no solo de pan vivirá el hombre en este mundo de dolor, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Permanece en la palabra y será bendecido. Permanece en la palabra y vencerá al enemigo, ya que su palabra es más cortante que una espada de doble filo, y es lámpara a tu pie, que lumbrera tu camino. Y recuerda que todo obra para bien. No importa lo que esté pasando, mantente de pie, confía en su fidelidad. Nuestro Dios siempre será fiel, y aunque la angustia y los problemas han tocado tu puerta, recuerda que Dios te respaldará y siempre tiene una respuesta. Y no te preocupes por el mañana, porque trae su propio afán. Recuerda que para los que aman a Dios, todo obra para ganar. Por tal razón, en Él debe confiar,
porque Él conoce tu principio y también tu final. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y tu corazón. Damos gracias a Dios por tan linda bendición y a la hermanita Nicole por la invitación. Muchas gracias, hermano Juan Luis, por nuevamente tomar su tiempo de estar aquí y traernos esa rima que fue de mucha bendición, y espero que pudo bendecirlos a ustedes también. Bueno, en este momento ya vamos concluyendo el 5º episodio a nuestra serie de 5 partes. Espero que esta serie pudo haber sido de bendición para cada uno de ustedes, y también no se olviden de compartirlo con sus amigos, con su familia, con quien sea que ustedes piensen que se puedan gozar con estos videos también. Y bueno, hasta aquí dejamos este video y espero que la paz de Dios esté con ustedes y que el Señor les bendiga.